22 es el capítulo final de la historia. Es cuando todo lo que debió haber pasado ya pasó. Este es el inicio de la eternidad. Ya todo lo malo pasó. Ahora es todo lo bueno. Viene todo lo bueno. Y yo quiero que ustedes se preparen para salir de aquí muy esperanzados. Porque estos dos capítulos finales nos dan una esperanza bellísima. No solamente para anhelar aquel día cuando estemos allá, sino para estar alertas todos los días. Porque el regreso de Cristo es inminente. Es pronto. Es cualquier día de estos. Puede pasar incluso antes de que terminemos de predicar hoy. De que terminemos nuestro servicio hoy. Puede ser también dentro de 100 años, cuando ninguno de nosotros esté aquí y ya nuestros huesos estén secos. Pero lo que sí podemos estar seguros es de que es seguro. Han pasado 2000 años desde que él vivió, es cierto, y algunos dicen, ese no va a venir porque ha tardado mucho. Él prometió que esa generación no iba. No. La promesa de que él iba a venir se cumplió. La promesa de que él iba a morir se cumplió. La promesa de que él iba a resucitar se cumplió. La promesa de que iba a ascender y está intercediendo por nosotros se cumplió. No tenemos por qué dudar de que la promesa de que iba a volver no se va a cumplir. Sí se va a cumplir. Si algo es seguro es que el regreso de Cristo va a ocurrir. ¿Cuándo? No sabemos. Es más, se nos dijo que no íbamos a saber. No tenemos por qué amargarnos la vida por intentar saber las cosas que se nos dijo que no íbamos a saber. Lo que sí debemos es aplicar lo que dijimos, lo que nos dijeron que aplicaran. Antes de leer Apocalipsis 21 y 22, yo le voy a dar 3 divisiones de lo que vamos a ver ahorita. Pero antes de leer Apocalipsis 21 y 22, como les dije, este es el capítulo final de la historia humana. Esto es el destino eterno de todos los creyentes. Esto es cuando ya el reloj ya no funciona más. Antes de leer lo que vamos a leer, capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, yo quiero que ustedes se imaginen, solamente se imaginen, y mientras estemos leyéndolo, háganse esta pregunta. ¿Cómo pudieron haber recibido los lectores originales de este libro, de esta carta? ¿Cómo pudieron haber recibido estas noticias, esta información, estas noticias de que el día final algún día va a llegar? Que no sabemos cuándo, pero es seguro. Imagínense cómo podrían haber recibido estas noticias esos hermanos de aquellas iglesias que están nombradas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Pero ustedes deben saber que ellos estaban siendo perseguidos, por eso Pedro les escribió 2 cartas, primera y segunda de Pedro, fueron escritas a los expatriados, a los del Ponto, Galacia, Capadocia, todos esos que por ser cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados, estaban siendo masacrados, estaban siendo vilmente asesinados, perseguidos y estaban siendo maltratados. Básicamente por el emperador Domiciano, que en esa época, 94-95 después de Cristo, estaban maltratando a los cristianos porque no rendían culto al emperador. No se arrodillaban ante el emperador. No le rendían culto al emperador Domiciano como si fuera Dios, porque él creía que era Dios. Pero los cristianos no podían hacer eso, porque los cristianos siempre hemos dicho, el que vive por los siglos es el Señor. No podemos humillarnos, arrodillarnos a otro que no sea el único Dios vivo y verdadero. Entonces, sabiendo que los cristianos del primer siglo, del año 94-95, cuando se escribió este libro y se empezó a repartir por todas las iglesias de Asia, estaban siendo perseguidos, masacrados, asesinados, puestos en el circo romano en el siglo siguiente y maltratados de muchas maneras, expatriados, exiliados. El mismo escritor humano, Juan, estaba exiliado en una isla que se llama Patmos, en el Mediterráneo, y él mismo estaba siendo apartado de donde estaban sus hermanos en Éfeso, porque él era el único apóstol que quedaba vivo. Entonces él fue apartado para que no influyera en las comunidades de Éfeso y de toda el Asia Menor. Pero el Señor se le aparece aquí en aquella isla de Patmos y le dicta el Apocalipsis y le dice, escribe, Juan, escribe. Por eso yo les pido, mientras estamos leyendo, imagínense cómo habrán leído aquellos hermanos, cómo habrán recibido esto que vamos a leer. Mientras leemos, si usted
Póngase en la isla de Patmos, trasládese usted a las comunidades de Éfeso, de Antioquía, de la Odisea. Trasládese usted si puede. Imagínense cómo ellos podrían haber recibido esto que estamos viendo. Para darle un poquito no solamente contexto histórico, sino también el contexto literario que estamos viendo aquí. En el versículo 10 del capítulo anterior, bueno, voy a leer desde el 6 del capítulo 20. Ya ha pasado los 1000 años que vemos el capítulo 20, y en el 26 empieza diciendo: bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Al cabo de los 1000 años, Satanás fue puesto en libertad de su prisión y salió a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y su número era incontable como la arena del mar. Miren esto. Y subieron por todo lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos, es decir, de los buenos, y la ciudad amada, pero del cielo cayó fuego y los consumió. Y el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia y el falso profeta. Y allí serán atormentados de día y de noche por los siglos de siglos. Es decir, ya los malos habían perdido, habían sido derrotados. La historia terminó y los buenos ganan. Y ahora lo que pasa en toda historia, en toda novela, en toda historia bonita, se dice que vivieron felices para siempre jamás. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero antes del colorín colorado se describe el lugar y la manera en la que van a vivir los santos, los redimidos, que se llama cielo nuevo y tierra nueva. ¿A ustedes no les inquieta saber cómo va a ser el cielo? ¿No quisiera saber cómo va a ser el cielo? ¿Qué hay en el cielo? ¿Quién va a estar en el cielo? ¿Quién no? ¿Qué va a haber en el cielo? ¿Qué no va a haber en el cielo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar en el cielo? ¿Ustedes no han soñado nunca eso? Eso es lo que narra los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Vamos a leerlo por parte. Yo voy a leer primero el 21, del 1 al 8. Y luego vamos a detallar la Nueva Jerusalén del 9 al 21. Vamos a leer poco a poco. Por favor, concéntrense en la lectura e imagínense, como les dije, cómo habrán recibido estas noticias los primeros receptores de esta carta en el año 94 después de Cristo. Dice así, capítulo 21, versículo 1 de Apocalipsis. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Y entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni más lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Y el que estaba sentado en el trono dijo: mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y también me dijo: ya está hecho, está listo. En otra palabra, consumado es. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que salga vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, aquí viene la descripción de la Nueva Jerusalén.
Entonces se me acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas finales y me dijo, ven acá, voy a mostrarte a la novia, la esposa del Cordero. Y en el Espíritu me llevó a un monte de gran altura y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la cual descendía del cielo de Dios. Y tenía la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe, transparente como el cristal. Tenía, miren todas estas descripciones tan precisas. Tenía una muralla grande y elevada, y 12 puertas, en cada puerta había un ángel, e inscripciones que correspondían a los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al occidente. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, pues medía lo mismo de ancho que de largo. Él midió la ciudad con la caña y de largo y de ancho medía 2.200 kilómetros. En otras versiones habla de estadios, pero en la versión contemporánea te lo traducen de una vez a kilómetros. Eso es un montón. Y medía lo mismo de ancho, de largo y de profundo. Y también midió la muralla y medía 65 metros. Eso es de alto, según las medidas empleadas por la gente y que el ángel estaba usando. La muralla estaba hecha de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, diáfana como el cristal. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Miren los cimientos. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilio, el noveno de topacio, el 10º de crisopasa, el 11º de jacinto y el 12º de amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, es decir, que cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro y transparente como el vidrio. No vi en ella templo. No vi en ella templo, ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella, porque la ilumina la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán sus riquezas y su honra. Sus puertas jamás se cerrarán de día y en ella no habrá noche. Y a ella serán llevadas las riquezas y la honra de las naciones, y no entrará en ella nada que sea impuro o detestable o falso, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¡Wow! ¿Quieren ir allá? ¿Quieren ir a la Nueva Jerusalén? El cielo es una cosa espectacular. Vamos a ver 3 cosas nada más. En estos capítulos 21 y 22 vamos a ver qué es lo que habrá en el cielo. Lo primero, qué es lo que sí habrá en el cielo. Lo segundo es qué es lo que no habrá en el cielo. Repito, lo primero es qué es lo que sí habrá en el cielo, o en el cielo nuevo y tierra nueva, qué es lo que sí habrá, y lo segundo es qué es lo que no habrá allá. Y el tercer punto que vamos a ver son implicaciones y aplicaciones del cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Ok? Repito, ¿qué es lo que sí habrá, qué es lo que no habrá? Y las implicaciones y aplicaciones de ello. Bien, lo primero que debemos identificar en lo que sí habrá es que será un cielo nuevo y una tierra nueva. El texto es claro. Algunas personas, algunas teorías piensan que esta tierra va a ser renovada, es decir, que se va a extraer la maldición y va a ser renovada la tierra a como debió haber sido el Edén. Es decir, que el cielo nuevo y la tierra nueva lo que tratan aquí es una restauración del jardín del Edén global de que se narra en Génesis 1 y 2. Es decir, básicamente la tierra con la extracción de la maldición del pecado vuelve a ser el jardín del Edén de manera global. Ahora, para analizar esto, esa es la primera opción. La segunda opción es que, como dice el mismo versículo 1,
el primer cielo y la tierra, la primera tierra, habían dejado de existir. Algunas se apoyan en esta posición para decir que Isaías dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, como cielo y tierra pasarán, entonces ya este cielo y esta tierra pasarán también. Entonces necesitamos una nueva. El análisis entre esas dos, si va a ser aquí o si va a ser en otro lugar, tiene que ver con la palabra nuevos, que se repite en la primera frase del versículo 1 del capítulo 21, un cielo nuevo y la tierra nueva. Esa palabra no es la nueva normal, la palabra griega que es neo. Ustedes hablan de neófito o neo, cualquier cosa que empieza por neo es nuevo, pero eso no es la palabra que está ahí. La palabra que está ahí es kainos, que significa nuevo de, no nuevo de la misma forma, sino nuevo de una nueva clase. En otra palabra, lo que quiere decir es restaurado, renovado, nuevo de la misma clase. Ahora, si va a ser aquí o si no va a ser aquí, no sabemos. Y debo serle sincero, no se especifica si va a ser aquí o si no va a ser allá. Lo que dice que va a bajar algo, ya vamos a ver, y algunos se apoyan diciendo, bueno, va a ser aquí porque va a bajar algo, y cuando alguien se muere sube, y no se sabe para dónde sube, y no se sabe de dónde va a bajar. Es decir, que esa relación de subir y bajar no está clara en el texto. Ustedes, los que le han recibido la revistica a los testigos de Jehová, ustedes notarán que ahí está un niñito jugando con un tigre, un venadito recostado en el costado de un león, y un lobo jugando la pelota con una niñita, y uno dice, ¿de dónde salió eso? No, ciertamente en Isaías se habla de pasajes donde el lobo jugará con el niño y el cachorro con la niña, y esos detalles así. Es decir, aparentemente la restauración de la creación es lo que apunta hacia el capítulo final de la historia. Pero ¿dónde va a ser? Hay dos diferentes posiciones respecto a eso. Yo no puedo darles una final, lo que puedo decirles, algún día sabremos. Algún día sabremos. Y no importa dónde va a ser, lo importante es que lleguemos allá. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Entonces, lo primero que hay, que debemos ver, es que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. En el capítulo 21, versículo 1, hay un cielo nuevo y la tierra nueva. Y la primera tierra y el primer cielo ya no existían más. Eso es lo primero que debemos ver. Lo segundo, en el versículo 2, es que hay una tal Nueva Jerusalén. En el Antiguo Testamento se describe a Jerusalén como 3 veces, la ciudad santa y la ciudad de David, que fue saqueada por muchos años, y después se habla de la Jerusalén después del exilio. Esas son las 3 épocas de Jerusalén. Pero aquí se habla de una nueva Jerusalén. De hecho, se dan sus descripciones y se dan detalles increíbles de su composición. Aparentemente, si ustedes se imaginaron mientras estábamos leyendo cómo los receptores originales pudieron haber entendido esto, y vieron el resplandor de esa ciudad que estaba bajando, pero ellos debieron haber tenido en mente, después del año 70, la destrucción de Jerusalén por el general Tito, ellos debieron haber sabido que la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, estaba quemada. El templo fue totalmente destrozado. Y toda la gloria de Salomón en el 969 a.C. ahora estaba reducida a cenizas. El mismo Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y no pasaron 60 años y así ocurrió. Entonces, cuando estos receptores originales leen o oyen que va a bajar una Jerusalén, una nueva Jerusalén, una Jerusalén restaurada, y era hecha de oro y tenía piedras preciosas, transparente como el cristal. Los cimientos eran de piedras preciosas como zafiro, cuarzo, esmeralda, ágata, ónice, cornalina. La emoción de una ciudad así. Y ojalá pudiéramos imaginárnosla. Pero lo único que podemos imaginarnos es lo que está escrito.
Ahora, había un detalle en esa ciudad. Eso lo vamos a hablar en el segundo punto. No había templo. Cuando los judíos y todo el pueblo de Dios quería reunirse para adorar a Dios, ¿dónde iban? Al templo. Pero esta ciudad tiene un problema. No tenía templo. ¿Y por qué? Bueno, el versículo 22 dice que no había en ella templo porque su templo son el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Qué detalle, ¿no? Entonces lo que sí vemos es que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, va a haber una nueva Jerusalén, una ciudad santa, y ahí va a estar el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. ¿No les alegra saber que va a ser así, que no tenemos que ir a un cierto lugar para adorar al Señor? Sino que nada más su presencia va a cubrir la gloria de todo ese lugar. Ahora, no solamente eso, sino que el reino de Dios, que hemos estado hablando desde el Génesis 1 y 2, pasando por Génesis 12, 2 de Samuel 7, Jeremías 31, y todo el exilio, hasta la encarnación de Cristo, todos los 12 apóstoles, la creación de la iglesia, el pueblo de Dios es el lugar de Dios, el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar que Dios les dio bajo la bendición y gobierno de Dios. Esa nueva Jerusalén, ese cielo nuevo y esa tierra nueva va a ser la plenitud del reino de Dios. El pueblo de Dios va a estar en ese lugar bajo la bendición y gobierno de Dios. Ese lugar va a ser la plenitud del reino de Dios para siempre. Miren esto, vengan conmigo al capítulo 21, versículo 3. Miren, una potente voz salía desde el trono. ¿Quién es el que estaba sentado en el trono según el capítulo 5? El Padre. Estaba sentado en el trono y desde ahí salía esa potente voz, la cual decía, miren lo que decía la potente voz que estaba en el trono, versículo 3, capítulo 21. Aquí está el tabernáculo de Dios. Es decir, no había templo, Dios era el tabernáculo, Dios era la habitación. Pero vean esto. Este es el tabernáculo de Dios con los hombres. Miren esto. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Esa es la descripción del reino de Dios, el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo la bendición y gobierno de Dios. El reino de Dios en pleno estará ahí en ese lugar. Así que lo que sí habrá en el cielo es que será la perfección, la plenitud del pueblo de Dios en el lugar que Dios le dio bajo la bendición y gobierno de Dios para siempre. Ya no habrá una próxima etapa, ya no habrá otra cosa que va a pasar, no, sino que para siempre Dios estará con ellos, con su pueblo, Él será su Dios y ellos serán su pueblo. ¿Tú vas a estar allí? Otra cosa que va a haber en el cielo, que sí va a haber en el cielo, que seguro que va a haber en el cielo, es el árbol de la vida. Y esta es una figura intrigante. Y ustedes van a ver por qué. Vamos al capítulo 22. En el capítulo 22, versículo 2, se dice esto. Bueno, vamos a leer el 1 y el 2. Capítulo 22, versículos 1 y 2. Después que la Nueva Jerusalén le enseñó, después me mostró un río límpido de agua de vida. Y era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Si ustedes siguieron nuestras predicaciones desde el reino profetizado, cuando hablamos de los profetas, especialmente de los profetas mayores, en el capítulo 47 de Ezequiel está la visión del templo. Porque Ezequiel vio el templo restaurado y del bajo del templo salía un río que regaba a todas las naciones para salud. Y esa palabra salud es equivalente a salvación. Y ese río era límpido como el cristal, en el capítulo 47 de Ezequiel. Ustedes pueden leerlo más tarde. Pero miren, en el versículo 1 dice que ese río límpido de agua de vida era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora, versículo 2, vean lo que dice. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado de ese río que acabamos de ver, estaba el árbol de la vida. ¿Y para qué sirve ese árbol de la vida? Bueno, para dar vida. El cual produce 12 frutos y da su fruto
cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ese árbol de la vida es el mismo árbol que estaba allá en el Génesis 2:9. Vengan conmigo a Génesis 2:9. Crucen toda la Biblia de tapa a tapa. En Génesis 2:9 ustedes van a leer los dos detalles de los dos libros, los dos árboles que estaban en el Edén. Había dos árboles. Ustedes dirán, no, había uno solo. No, había dos. Génesis 2:9. De la tierra, Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. Y también estaban en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ustedes conocen el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso fue el único que se le prohibió comer a Eva. Yo digo que el primero que comió. El árbol del conocimiento del bien y del mal fue el que introdujo el pecado. Bueno, no porque el árbol en sí era malo, sino porque Dios le prohibió a Adán y a Eva comer, y por la tentación de la serpiente que vemos en el capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Quién era la serpiente? Que serpiente antigua, que es diablo y Satanás, porque en Génesis 2 en Génesis 3 no se nos dice que la serpiente se llamaba Satanás, no, eso se nos dice después en Apocalipsis 20. ¿Notan el arco inmenso que hay entre Génesis y Apocalipsis? Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero había otro árbol, que es el árbol de la vida. Este árbol que vemos en Apocalipsis 22, ¿de dónde salió? Bueno, ya estaba creado en el Génesis 2. Pero no solamente eso. Entonces, ustedes se acuerdan que después del pecado de Adán y Eva, Dios expulsó a Adán y a Eva del Edén y puso una espada ardiente. ¿Para qué? Vengan conmigo al final del capítulo 3 de Génesis. Ya ustedes se van a sorprender de lo que es el árbol de la vida y para qué sirve el árbol de la vida. En el capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 20. Génesis 3, versículo 20. El nombre que Adán le dio a su mujer, esto es después del pecado, después de matar pieles de animales, bueno, ahí los van a ver. Y después de que allá habían pecado, y aquí viene, después de la maldición de Dios a la creación, a la mujer, al hombre y a la serpiente. 3:20 de Génesis. El hombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Y luego Dios el Señor hizo túnica de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Este es el primer sacrificio de sangre inocente. 22, Génesis 3:22. Miren esto. Y Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal, porque habían comido del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Ahora, no vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el Señor lo sacó del huerto del Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. Y echó fuera al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino al árbol de la vida. ¡Wow! ¿Ustedes habían leído eso antes? Cuando llegamos a Apocalipsis 22, ya no hay espada, ya no hay querubines resguardando para que nadie coma de ese árbol, sino que más bien el único cuerpo de agua que hay en el Apocalipsis es un río que produce vida, y alrededor del río, en los dos lados del río, estaba el árbol de la vida. Y todo ahora no tiene que ver con muerte, como en Génesis, sino tiene que ver con vida. El árbol que da vida era de libre acceso para todos los que estaban ahí. El río era de libre de tomar y de beber ahí en ese río, porque era límpido, era resplandeciente para dar vida. Y el acceso no estaba limitado, sino era más bien abierto para todos los que querían. En el cielo todo es vida.
Entonces vemos que en el cielo habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, habla la nueva Jerusalén, es decir, la ciudad santa, el reino de Dios tendrá su plenitud y el árbol de la vida no estará prohibido, sino que habrá libre acceso para que comamos y seamos como Dios y estemos con Él para siempre. Eso es lo que sí habrá en el cielo. En estos 2 capítulos vemos que es lo que sí habrá en el cielo. Ahora, ¿qué es lo que no habrá en el cielo? Juan en estos 2 capítulos habla en negativos. Habla más de lo que no va a haber, de lo que sí va a haber. Ahora vamos a ver unas listas un poquito más amplias, al menos 8 cosas que en el cielo no va a haber. Lo primero es que en el versículo 1 del capítulo 21 dice que el primer cielo y la primera tierra ya no van a existir. Es decir, que las cosas como las conocemos hoy en día ya no van a ser así. No sabemos si nos van a dar un cuerpo más bonito, si vamos a volver a tener pelo los que se nos cayó, si no vamos a estar tan barrigones, si vamos a ser más altos, si vamos a ser más bonitos, si vamos a ser negros, flacos, gordos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que el primer cielo y la primera tierra ya no existen más. Las cosas como las conocemos hoy en día no van a ser. Lo segundo es que el mar también habrá dejado de existir. El versículo 1 del capítulo 21 dice que el mar no existía más. Y ustedes se ponen a ver, cielo, tierra y mar es la composición del planeta. Nuestro planeta está compuesto por cielo, tierra y mar. Es más, alguien dice que a este planeta le pusieron el nombre mal, porque no debía haberse llamado tierra, porque tiene más agua que tierra, debió haberse llamado agua. Pero bueno, cielo, tierra y mar ya no existirán más. ¿Cómo es que va a ser ahora? No me pregunten. Lo que dice el texto es que ni el primer cielo, ni la primera tierra, ni el primer mar van a existir más. Es lo que dice el texto. Ahora, los comentaristas no se ponen de acuerdo qué significa eso, porque es una negación, no podemos sacar conclusiones de una negación. Lo que podemos, los comentaristas dicen que no se sabe qué es lo que significa esto. Lo único que puede significar, porque cada vez que uno saca un texto, analiza un texto en su contexto, lo primero que analiza es el significado literal. Ahora, si el literal no cuadra con el contexto, entonces tenemos que ver el significado figurado, el significado metafórico, parabólico, no sabemos. Hay que analizar después del literal qué es lo que quiso significar. Ahora, aquí vemos entonces, primer cielo, primer tierra y el mar ya no existían más. Lo tercero es, como vimos en el 21-22, no habrá templo, en el cielo no habrá templo. No habrá un lugar a donde nosotros tengamos que ir a adorar. Es decir, hoy en día la gente se queja, y sobre todo en este país, de que hay muchos edificios que llaman iglesias. Y para muchos eso es sinónimo de división. Mira que hay una iglesia allá, hay una iglesia allá, en la misma esquina, en esquinas contrarias, hay 2 iglesias. ¿Por qué no se ponen de acuerdo y hacen una sola iglesia? Cuando a mí me preguntan, o cuando a usted le pregunten, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Y cuáles son las denominaciones? ¿Por qué están tan divididas? Yo le respondo, sí, es verdad, es una situación triste, no debería pasar. Pero eso tiene otra manera de verlo, es el lado contrario de la moneda, es para que tú no tengas excusa, para no decir que no había una según como tú querías. No hay excusa para que tú no asistas a alguna de las que hay, diciendo que todas eran malas. No, alguna debía ser buena, ¿ok? Pero en el cielo no va a haber iglesias. Y esto es extraño, porque normalmente donde uno va, a cualquier parte donde uno va, a los que han tenido oportunidad de viajar a otros países, normalmente uno se sorprende cuando va pasando por las calles y ve edificios grandes donde la gente se reúne para adorar o a nuestro Dios o cualquier otro ídolo. Son lugares de reunión donde por diseño divino, según Eclesiastés 3:11, la eternidad existe en el corazón del ser humano. Y todo ser humano reconoce que existe un ser superior que creó todo lo que existe. Pónganle el nombre que usted le ponga, pero todo ser humano reconoce en la ley moral, en la imago Dei que Dios nos dio, todo ser humano reconoce que existe un ser superior a nosotros, que tiene atributos de creación que
debe haber sido el encargado, o como llaman los del argumento ontológico, el encargado de ser la causa primaria de todo lo que existe. Entonces, cuando nosotros vamos a cualquier lugar del mundo, vemos, por ejemplo, si va al mundo árabe, usted va a encontrar lugares inmensos que son mezquitas. Si usted va a otro país asiático, va a ver lugares donde se reúnen para orar, templos. Si usted va al mundo cristiano, ve lugares donde hay iglesias. Y normalmente las iglesias se reconocen porque tienen una cruz en la cúspide o en la pared en alguna parte. Si va al mundo judío, usted va a encontrar que hay sinagogas. Y así, en cada religión tendrá su lugar de reunión. Pero en el cielo, allí no va a haber una puerta para los cristianos, una puerta para los musulmanes, una puerta para los judíos, una puerta para los ateos, una puerta para las diferentes denominaciones. No, porque allá todas las puertas dan al mismo templo, al mismo cielo. Allá nos vamos a sorprender. Vamos a sorprendernos de encontrar gente allá. Muchacho, ¿qué tú haces aquí? Pero también nos vamos a sorprender de buscar, ¿y dónde estará el hermano fulano? Y busca, y busca, y busca. Y no lo van a encontrar. Porque allá no van a ir los que nosotros queramos. Allá no van a ir los de nuestra misma denominación. Allá no van a ir sino solamente aquellos cuyo nombre estaba escrito en el libro del Cordero. Nos vamos a sorprender de quién está allá y de quién no está allá. Pero el detalle que estamos hablando es que no va a haber templo, no va a haber mezquita, no va a haber sinagoga, no va a haber iglesia. ¿Por qué? 21-22 dice, porque su templo son el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La presencia omnipresente del Señor Dios Todopoderoso y del Cordero abarcará no solamente la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, sino la plenitud de todo el cielo. Vean el detalle de los 12,000 kilómetros, de los 2,200 kilómetros de ancho, de largo y de alto que tenía la ciudad santa, y dice que no tenía un templo porque el Señor lo cubría todo. Es decir, que el Señor es mucho más grande que 2,200 kilómetros. ¿Te dieron cuenta de ese detalle? Es decir, que los receptores de este mensaje estaban recibiendo una tremenda noticia, no solamente de la esperanza futura, sino del control todopoderoso que tenía el Señor sobre el cielo nuevo y la tierra nueva. Y dice que Él será el tabernáculo. Él estará allí con nosotros en el 21:3. Él estará presente. No tendremos que irlo a buscar a un lugar porque Él estará presente. El cielo, la tierra y el mar no existirán más. No habrá templo. Pero miren esto se pone bueno. En el 21:4 dice que no habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá lamento y no habrá dolor. ¡Wow! 21:4. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Algunas personas quieren encontrarse con su abuelita, encontrarse con su mamá, con la tía que se fue antes, con la hermana, con el hijito que no nació, con quién sabe, el abuelo más famoso. Hermano, pero lo bonito del cielo no es que no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá lamento ni dolor. Y eso ya es buenísimo. Las rodillas van a funcionar bien. El hombro, podremos correr, no nos dolerá, no tendremos el triglicérido y el colesterol alto, no tendremos el problema de la hipoglicemia, ninguno sufrirá de diabetes, no habrá dolor de cabeza, migraña. No habrá lágrimas de despedidas, no habrá lágrimas de traiciones ni de decepción.
No habrá lágrima por el pecado cometido que ofende a Dios. No habrá lágrima de ningún tipo. No habrá llanto. No lloraremos por las despedidas. No lloraremos por las traiciones. No lloraremos por las decepciones. No lloraremos por las frustraciones. No lloraremos ni siquiera porque las cosas no se hacen como nosotros quisiéramos que se hicieran. No habrá lágrima, no habrá lamento, no habrá llanto, no habrá dolor. ¡Wow! ¿Qué lugar tan bueno será ese? Pastor John Piper escribe en su libro Dios es el Evangelio. Y es la pregunta que yo les hago hoy también a ustedes. ¿Ustedes quieren ir al cielo? ¿De verdad ustedes quieren ir al cielo donde está el Señor Dios Todopoderoso? ¿Ustedes quisieran ir al cielo? Aun si en el cielo van a encontrar todos los deleites, todas las comidas, todos los paisajes, todos los placeres, todas las relaciones perdidas, recuperar todo el tiempo perdido. ¿Ustedes quisieran ir a ese cielo? Aun si en ese cielo no está Cristo. No. Porque cielo es cielo, porque Cristo está ahí. No nos importa el llanto, el dolor, el lamento. No nos importa eso. Porque el Cordero será todo. Y el resplandor de la gloria del Cordero abarcará toda lágrima, todo llanto, todo lamento, todo dolor, toda muerte, toda sangre. Y todo será abarcado en la suficiencia eterna del Cordero. Y la supremacía del Cordero abarcará todo lo que en la tierra para nosotros fue pérdida, dolor, lamento, lágrima. Y ya no existirá nada de eso, sino que la presencia del Cordero será el consuelo eterno de los redimidos. ¿Quiere ir al cielo donde está Cristo? Él es mucho mejor que todo lo demás. Entonces no habrá cielo, no habrá tierra, no habrá mar. No habrá el primer cielo, no habrá la primera tierra, no habrá más mar, no habrá templo, no habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá lamento, no habrá dolor. Pero no habrá sol ni luna. ¿What? 21-22. Vengan conmigo el 21-22. No, perdón, 21-23. La ciudad no tiene necesidad de que el sol ni la luna brillen en ella, porque la ilumina la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera. Recuerden que en Génesis 1 se habla de la lumbrera, es el sol. Y la lumbrera menor es la luna. Pero en la nueva Jerusalén, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, no habrá sol y no habrá luna. Porque la gloria de Dios será la energía eléctrica que proveerá luz para toda esa ciudad y para todo el cielo. La gloria de Dios debe ser una cosa impresionantemente resplandorosa. De hecho, la gloria significa eso, resplandor, brillo. Y algunas personas dicen, y algunas canciones dicen que tu gloria descienda aquí, muéstrame tu gloria. Ya va, cuando tú estás pidiendo eso, lo que tú prácticamente estás pidiendo la muerte. Dice Isaías en su capítulo 6, la gloria de Dios, cuando él vio la gloria de Dios, dijo, ay, ahora soy hombre muerto, porque mis ojos han visto la gloria de Dios y yo tengo los labios inmundos. Entonces vino un querubín y agarró un carbón y ustedes conocen Isaías 6. Pero no habrá sol ni habrá luna en esa nueva Jerusalén. No habrá cielo, no habrá el primer cielo, la primera tierra, no habrá el mar, no habrá templo, no habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá lamento, no habrá dolor, no habrá sol, no habrá luna. Pero tampoco habrá tiempo, horario ni noche. Miren en 21-25. Las naciones caminarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán a ella sus riquezas y su honra. Y sus puertas jamás serán cerradas de día y en ella no habrá noche. Es decir, que no podremos dormir. Sí podremos dormir porque el descanso será eterno. No habrá trasnocho. Las puertas dense cuenta que las puertas están descritas en los versículos 13 y 14, que tenían los 12 nombres de los apóstoles. Después en las murallas, en las paredes estaban escritos los nombres de las 12 tribus, perdón, a la inversa. La muralla tenía los 12 cimientos y estaban los 12 apóstoles en el versículo 14.
Y en el versículo 12, las puertas tenían los nombres de las 12 tribus de Israel. Imagínense los primeros receptores viendo las puertas y alguna que decía Dan, otra que decía Rubén y otra puerta. Y todas las tribus de Israel estaban representadas. ¡Wow! Esa gente debió haber estado muy contenta. Pero esas puertas van a estar abiertas todo el tiempo. No se van a cerrar de día ni de noche, no habrá noche. Ni siquiera el tiempo va a funcionar, ni el horario va a funcionar como funciona aquí. Porque ya el tiempo en la eternidad no tendrá sentido. ¿O qué vamos a decir? Mira, estamos en el año 350,000 desde que empezó la eternidad. Hoy es 5 de marzo del año 5,970,000. El tiempo no tendrá sentido en la eternidad. El tiempo tiene sentido cuando tú sabes cuándo naciste y no sabes cuándo te vas. Porque a nosotros se nos dio un contrato de vida. La única criatura sobre la faz de la tierra que sabe que tiene tiempo definido es el ser humano. Ni las moscas saben que van a vivir una semana. El venado no sabe que se lo va a comer un león. El búho no sabe que va a vivir 15 años. Pero el ser humano no sabe cuándo se va a morir, sí sabe cuándo cumple años, pero no sabe cuánto le queda. Lo que sí sabe es que cada vez le queda menos. Pero en el cielo va a ser al revés. Porque lo que sabemos es que cada vez nos queda más. Porque será la eternidad. Habrá empezado la eternidad el día que pusimos el primer pie en el cielo, el día que vino el Señor, pero no tenemos el tiempo contado. No estamos contando en contra del tiempo, sino que la eternidad es una eternidad infinita que apenas habrá comenzado. Y cuando hayan pasado 700 millones de años del día que llegamos, apenas la eternidad estará comenzando. ¡Wow! Y usted dirá, hermano, pero no nos vamos a aburrir. No, no nos vamos a aburrir. No nos vamos a aburrir. La presencia del Cordero nos habrá quitado el pecado de nosotros y nos habrá quitado la capacidad de aburrirnos. No habrá el primer cielo, la primera tierra, no habrá el mar, no habrá el templo, lágrimas, muerte, lamento, dolor, sol, luna, tiempo, horario, noche. Pero tampoco habrá maldición. En el 22:3, miren, dice literalmente, allí no habrá maldición. La maldición que fue introducida por el pecado en Génesis 3, cuando Dios castigó a toda la creación a producir espinos y cardos por el pecado del hombre y de la mujer, ya no estará más. Imagínense lo que puede ser la creación de Dios cuando Él dijo, wow, y dijo Dios que era bueno en gran manera. Imagínense cuando le quiten la maldición del pecado. Eso debe ser algo muy bonito. Pero no va a ser esa, sino que va a ser una tierra, un cielo, una tierra, un mar, una creación renovada, mucho mejor. No habrá maldición. Pero ¿saben qué? La palabra que ahí se explica es que no vamos a tener la capacidad de pecar. Una de mis grandes preocupaciones era esa. Que cuando el día que yo llegue al cielo, yo soy tan imperfecto, caigo tantas veces en el mismo error, tan pecador, tan débil, tan, que yo tenía el miedo de que el día que yo llegara al cielo, aun cuando haya sido perfeccionado y se arrebate de mí la esclavitud de la voluntad al pecado, yo tenía miedo de volver a ser el tercer Adán. Es decir, de volver a dañar la creación porque alguien agarró o tocó lo que no debía. Ese era un miedo que yo tenía. Pero el texto de 22:3 dice que allí no habrá maldición. La maldición que hay en nosotros de pecar y el pecado que sufre la creación ya no estará ahí. Usted no podrá pecar en el cielo. Ya será perfeccionado. ¿Usted no anhela ese día? Wow.
Y a consecuencia de eso, en el 21-27, dice que en esa ciudad, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, no entrará en ella nada que sea impuro, detestable, falso, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Dónde se describe qué es lo detestable, qué es lo falso, qué es lo impuro? Bueno, está descrito 2 veces en estos 2 capítulos. En el versículo 21:8, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y también está descrito en lo que... En el versículo 22:15, dense cuenta, se quedarán afuera los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Usted puede sacar su lista, esos son unos filtros que hay ahí. ¿Cómo estoy yo con este filtro? A lo mejor yo no he caído en inmoralidad sexual, porque esa palabra... Algunas Biblias la traducen como fornicarios. Usted dirá, no, yo no soy fornicario. Pero Jesús puso un filtro muy fuerte para eso. No solo aquel que se haya acostado con una mujer que no es la suya, y la viceversa femenina, sino también aquel que haya deseado con sus ojos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. En otra palabra, aquel que le dio like a una foto que no debía. El filtro de esos que están ahí pareciera que ninguno de nosotros lo va a cumplir sin la ayuda de Cristo. Nosotros tenemos que entender que nosotros a veces somos cobardes, a veces somos incrédulos, a veces cosas que hacemos son abominables, a veces llamamos necio a nuestro hermano y lo matamos chismeando, a veces incurrimos en inmoralidades sexuales aunque no nos las descubran. A veces somos hechiceros en el sentido de ser idólatras y a veces decimos mentiras. En otras palabras, no tenemos esperanza sin Cristo, pero Cristo ofrece salvación. ¿Tú quieres ir al cielo? Tú tienes que humillarte. Hoy está disponible la oferta de salvación. Tú tienes que pedirle al Cordero, Señor, sálvame. Apartarte de sus pecados, arrepiéntete de tus pecados, deja tus pecados atrás, porque la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva es mucho comparada con lo mínimo que te da y te ofrece un pecado hoy en día. La gloria del Cordero es mucho más atractiva que ese pecado que te mantiene lejos de Él. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y tú vas a estar en el cielo nuevo y la tierra nueva y se va a extraer de ti la capacidad de caer en el pecado que aquí te agobia. No habrá cielo, no habrá tierra, no habrá mar, no habrá lágrimas, lamento, dolor, muerte, templo, sol, luna, tiempo, horario, noche. No habrá maldición y no habrá nada impuro, detestable y falso. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Tercero, ¿cuáles son las implicaciones del cielo nuevo y la tierra nueva? Bueno, primero es la perfección por la eternidad. Todo lo perfecto va a ser eterno. Vamos a estar en la perfección, en la creación, en la renovación, en la restauración del jardín del Edén. Todo va a ser perfecto, todo en su lugar, nada podrá dañarse. No existirá el árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y del mal para que tú seas otra Eva u otra Adán. No podrás pecar, no podrás dañar otra vez lo que costó tanto renovar. La perfección será para toda la eternidad, toda la eternidad. Vean este contraste. En el 22, en capítulo 22, 3 al 5, se habla del cielo, de cómo será el cielo. Dice que el tabernáculo de Dios estará con los hombres, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir.
Y el que estaba sentado en el trono me dijo, mira, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¡Wow! Esa es la parte buena. Pero miren esta comparación, este contraste. Vamos al 26:10. Capítulo 20, versículos 6 al 10. No vamos a leer desde el 6, pero sí vamos a leer qué pasó con los malos. En el versículo 10 dice que el diablo que los había engañado, a los santos del versículo 9, fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos. Es decir, que los buenos estarán en la perfección de la eternidad por los siglos de los siglos, pero los malos estarán en el sufrimiento eterno por los siglos de los siglos. Hay algunas creencias tipo mormones o testigos de Jehová, que ellos son aniquilacionalistas. ¿Qué son aniquilacionalistas? ¿O qué es el nihilismo? Ellos piensan que si tú no te portas bien en esta tierra, incluso los hindúes que creen en la ley del karma, en la ley de la sucesión, de las vidas continuas, creen que cuando tú te mueres, tú vas al infierno y apenas tu alma toca la primera candelita del infierno, se extingue y deja de existir. No. Así sería muy fácil. Lo que la Biblia enseña es que los redimidos van a tener gozo eterno por toda la eternidad, y al contrario, los impenitentes o los no arrepentidos van a tener sufrimiento eterno consciente por toda la eternidad. El gozo será consciente, el sufrimiento será consciente. Si a veces cuando uno se quema en la cocina, o cuando le cae algo caliente, o cuando y nosotros nos agobia ese dolor, esa quemadura, y nos ponemos crema, nos echamos crema dental, se echan algunos, se ponen vendas, se ponen lo que sea, porque la quemadura es atormentante. Imagínense lo que será por toda la eternidad el sufrimiento eterno en el infierno. Y esto no es un tópico común ni nice para hablar hoy en día. Ustedes no van a encontrar muchos predicadores que le hablen de la ira de Dios y del infierno eterno. Y esto yo no lo digo con alegría. Lo digo con responsabilidad, porque no puedo dejar de hablarle a las personas del infierno que les espera si no se arrepienten de sus pecados y vienen a Cristo en fe. Yo no lo digo con alegría, lo digo con responsabilidad y hasta con temor y temblor, porque hay personas que piensan que lo están juzgando porque tú lo estás mandando para allá. Al contrario, tú no lo estás mandando. Les estamos advirtiendo, no tienes que ir allá. La oferta de salvación aún está abierta. La eternidad en el cielo, gozo, reposo, descanso, gloria eterna para los redimidos, sufrimiento eterno por los siglos de los siglos para los impenitentes. Segundo, la segunda implicación, tú puedes vivir confiando no solamente en la perfección, en la eternidad, tú puedes vivir confiando en que tú puedes evangelizar y compartir las buenas noticias de salvación aún hoy, porque estas cosas son seguras que van a pasar. No existe la posibilidad de que el cielo nuevo, la tierra nueva, dejen de venir, dejen de bajar la nueva Jerusalén o dejen de existir. No, eso va a ocurrir, hermano, amada, amigo que me escucha. Esto va a pasar. Incluso a pesar de que tú no lo creas. Si hay algo seguro, son las promesas de Dios. Si hay algo que va a ocurrir, son lo que Dios dijo. La gente ha tratado incluso de destruir este libro y no han podido. ¿Saben por qué? Porque Dios lo sustenta. Cielo y tierra podrán pasar, pero de la palabra de Dios no dejará de cumplirse ni un puntico de los que fueron escritos. Entonces, estas cosas son seguras. Tú puedes evangelizar y puedes decirle a la gente, aunque la gente no crea, ese no es trabajo tuyo convencer. Tú solamente compartes las buenas nuevas de salvación porque esto viene. Cada día nos acercamos más a ese día en cuando vamos a estar a la presencia de Dios. Cada día nos acercamos más a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva. Cada día nos acercamos más a ver esa nueva Jerusalén. Cada día nos acercamos más a ese momento en cuando vamos a ver al Cordero y al que está sentado en el trono. Tú puedes evangelizar con confianza. Si tú no evangelizas, si tú no compartes estas cosas, en otra manera lo que estás diciendo con tus acciones, no con tus palabras, tú estás diciendo con tus acciones, si tú no predicas, si tú no enseñas, es que tú no crees esto. Pero cuando uno cree esto, le dice con alegría a las personas, incluso al enfermo en el lecho de muerte, hey,
Tú vas a llegar primero que yo. Tú vas a estar esta tarde en el paraíso. Tú puedes estar confiado de que cuando tú cierres tus ojos, lo primero que volverás a ver es el rostro del Hijo de Dios. Tú puedes hablar con confianza de todas estas cosas. Una vez me encontré con un señor que quería suicidarse. Y el tormento de ese hombre, de un cáncer terrible de tráquea, que no podía ni siquiera respirar. Él me decía: pastor, yo lo que quiero es zumbarme por esa ventana del 6º piso y dejar de existir. ¿Qué pasa conmigo? Lo primero que va a pasar es que te vas al infierno si no te arrepientes de tu pecado. Pero si tú confías en la obra salvadora de Jesucristo, tú no vas a querer matarte. Tú vas a querer confiar en el Cordero y Él cargará contigo eso que los romanos, los griegos llamaban el basquero, y por eso le ponían monedas en los ojos al que iba a ser incinerado para pagar el paso del basquero. Los cristianos no tememos la muerte, sino que es un instrumento que nos lleva de esta vida a las manos del Redentor. Entonces le decía a ese señor: si tú confías en Jesucristo y tú llegas a verlo primero que yo, dale saludos y dile que yo espero algún día saludarlo cara a cara y abrazarlo y estar con él por toda la eternidad. Y hasta que llegue ese día, vamos a confiar en su obra, en su persona, en su sostén. Y ese día será el día más glorioso en que volvamos a verlo. Puedes evangelizar con confianza. Las buenas noticias de salvación están disponibles aún hoy. Tercero, debemos buscar en santidad y en obediencia la vida que refleja un verdadero cristiano. En santidad y obediencia, que son las marcas de los redimidos. Vean en el versículo 14 del capítulo 22. En el 22:14 están las marcas de los redimidos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y esos son los redimidos, porque los excluidos están en el versículo siguiente. Afuera quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Es decir, que nosotros tenemos que ser marcados por una vida de arrepentimiento y fe. Nosotros tenemos que ser marcados por una vida de obediencia, es la palabra clave en la vida cristiana. Nosotros no podemos ser conocidos por personas libertinas que dan rienda a sus pasiones carnales y que viven sin diferencia alguna con aquellos que son no regenerados, mundanos, hijos del diablo. Nosotros no podemos ser igualados con las personas que no temen a Dios. Nuestra vida debe ser caracterizada por una vida de temor, de obediencia y de amor al Señor, en reverencia, en santidad y en lucha no contra el pobre diablo que no está en todos lados, sino contra el mundo y nuestra carne. Eso debe marcar nuestra vida hasta que veamos el día final. Y por último, todos los comentaristas, sin distinción, sin excepción, todos los comentaristas de Apocalipsis coinciden en que el próximo evento escatológico en la agenda del fin del mundo, lo que falta para que se cumpla la etapa final, para llegar al capítulo final de la historia humana, es la venida de Cristo. Es inminente el regreso de Cristo. No es inminente porque va a ocurrir mañana. No, es inminente porque nosotros debemos estar alerta todos los días. Puede venir incluso antes de que nos vayamos de aquí. Puede venir en 100 años, 1000 años, es cierto. Aunque las señales de Mateo 25 están dadas. Hay terremotos, hay guerras, hay hambres, hay pestes. Hay un montón de señales que están dadas. Ya no falta ninguna. El próximo evento escatológico que falta para dar inicio a toda la eternidad es la venida de Cristo. La segunda venida, no como los judíos dicen, la primera venida del Mesías. No, el Mesías ya vino. Y ahora lo que estamos esperando es que vuelva.
Y ese próximo evento es lo que se conoce como la parousia, la venida o el retorno de Cristo para implantar su reino pleno, el pueblo de Dios en el lugar que Dios le dio, bajo la bendición y gobierno de Dios por toda la eternidad. Vamos a finalizar leyendo capítulo 22, a partir del versículo 11. Perdón, del versículo 10, 22, 10 en adelante. Juan, no selles las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca. Deja que quien sea injusto siga siendo injusto, que quien sea impuro siga siendo impuro, que quien sea justo siga practicando la justicia y que quien sea santo siga santificándose. Miren, yo vengo pronto. Y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a conocer a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan las iglesias, de las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. Y el que tenga sed, que venga. Y que quiera y que tome gratuitamente, y el que tenga sed que venga, y el que quiera que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo le advierto, y esta es una advertencia muy fuerte, yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. No nos distraigamos con eso por ahora, pero el capítulo 22 y toda la Biblia termina con estas palabras de nuestro Señor al apóstol Juan en la ciudad de Patmos, dándole esperanza a aquellos cristianos y a todos los cristianos, incluyéndote a ti y a mí. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Ciertamente vengo pronto. Ciertamente vengo pronto. Amén. Sí, Señor. Ven, Señor Jesús. Wow. Hermano, hermana, tú estás esperando la venida del Señor. No me respondas en voz alta, séme sincero, sé sincero contigo mismo. Cuando tú te levantas todos los días, lo primero que dices al ver el cielo es, Señor, ¿será este el día en que tú vas a venir? Cuando tú recibes el año y haces tu lista de determinaciones, de metas para el año, pregúntale al Señor cada 31 de diciembre a las 12 en punto, ¿será este el año en que tú vas a venir, Señor? Cada vez que tú ores por un sufrimiento, por un dolor, por un hijo, por un primo, por un tío, por un esposo, por una esposa, ¿será este, Señor, el tiempo que tú vendrás? Hermano, creo que tenemos que todos aprender que la venida del Señor no es algo hipotético que nosotros debemos tener en la parte de atrás de nuestra mente, como pensando que bueno, que pase cuando pase. Yo estoy preparado, ¿qué me importa? Cuando venga está bien. Al contrario, hermano. La venida de Cristo debe ser el evento y el motor que guía todas nuestras decisiones, nuestras convicciones y nuestras actitudes durante todos los años antes de que cerremos los ojos. Porque la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento.
Eso no quiere decir que tú no vas a estudiar una carrera universitaria, que tú no vas a hacer tu trabajo como debieras, que tú no vas a hacer inversiones, o que tú no vas a ahorrar, o que tú no vas a hacer planes a largo plazo porque ya la venida del Señor va a ocurrir en el año X. No, no sabemos. Puede ser incluso esta noche. Lo que sí es seguro es que va a venir. Tú y yo debemos estarlo esperando. Cada vez que tú veas al cielo, busca una nube que se abre, busca algo que diga: wow, Señor, yo te estoy esperando. Y te estoy esperando con ganas de que vuelvas. No con ganas de que tardes más mientras yo termino este proyecto. No. Yo estoy evangelizando, compartiendo el evangelio con las personas que yo amo, porque yo sé que el Señor puede volver en cualquier momento y estas personas no se van a ir al cielo. La venida de Cristo debe ser el motor que te impulse a ti a compartir el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, cuando puedes y cuando no puedes, y hacer lo que esté a tu alcance para demostrar el amor de Dios puesto en tu corazón con las personas que Dios te pone a tu alrededor. Es el evento escatológico que falta para cumplir y cerrar el capítulo final de la historia. Debe ser nuestra oración al cerrar el día, al recibir el año, al sufrir, al gozar, al llorar, al reír. Ven pronto, Señor Jesús. Sí, Señor, ven. La iglesia es la esposa y el espíritu y la esposa dicen: ven. Ven, Señor Jesús, ven. ¿Tú clamas al Señor para que venga? ¿O le dice: todavía no? Todavía no, Señor. Tarda un poquito más. Ya yo estoy acostumbrado a tu tardanza. Ya yo estoy casi acostumbrado a que tú no vas a venir porque hemos pasado tantos días. Pero el Señor no tiene por tardanza su regreso, sino que no quiere que ninguno perezca. Por eso nos da tiempo para evangelizar, por eso nos da tiempo para compartir el evangelio y por eso nos da tiempo para clamar: ven, Señor Jesús. Eso es lo que traduce al final de Corintios, de 2 Corintios, Maranata. Ven, Señor Jesús. Cada vez que usted ore, reciba el año, sufra, llore, goce, diga: Señor, ven, por favor, que tarda. Señor, ¿por qué? ¿Cuándo vas a volver, Señor? Ven, te estamos esperando. Ven, mira cómo está el mundo de loco. Ven, ven, Señor, tú estás esperando a Cristo. Mientras tanto, lo que empezamos en Génesis hace 37 semanas, el reino, el patrón del reino, el reino perdido, el reino profetizado, el reino proclamado, el reino presente y el reino perfeccionado, todo eso se va a cumplir el día en que el Señor venga y se va a instalar el reino de Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Mientras tanto, vean cómo termina la Biblia. No solamente para los que recibieron aquellas promesas en el primer siglo, sino para ti hoy también. Mientras tú oras, ven, Señor Jesús, todos los días, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tus bendiciones durante estas 37 semanas. Gracias por el amor inmenso que nos tuviste al revelarnos tu palabra y al darnos cada día más promesas y más seguridad de que todo lo que tú escribiste y prometiste se va a cumplir. Señor, ahora que hemos llegado al capítulo final de la historia, no podemos sino esperanzarnos en que todo lo que tú has prometido se ha cumplido y en que todo lo que prometiste se va a cumplir. Tú instalarás el reino pleno el día que Jesucristo vuelva en gloria para instalar al pueblo de Dios en el lugar que tú les das bajo tu bendición y gobierno eterno por todos los siglos de los siglos. Señor, cuánto anhelamos ese día y por eso rogamos, Señor, rogamos desde lo más profundo de nuestro corazón: ven, Señor Jesús, ven, por favor. Este mundo está loco, está al revés. La gente llama bueno a lo malo y llama malo a lo bueno.
Las mentes reprobadas han llegado al poder. Lo que sufrían nuestros hermanos del primer siglo, hoy lo estamos viendo nosotros en diferentes maneras, y hay persecuciones, hay burlas, hay escarnios para la gloria de tu nombre. Señor, ven, por favor, ven, vuelve, Señor, te estamos esperando. Y es nuestro más grande deseo estar alrededor del trono por toda la eternidad, alabando y cantando alabanzas a tu nombre y reconociendo tu grandeza, tu perfección, tu honor, tu poder, tu gloria. Señor, anhelamos ese día cuando volvamos a abrir los ojos y lo primero que veamos sea la grandeza del esplendor, de la gloria del que está sentado en el trono y del Cordero. Señor, cuánto anhelamos ese día. Ayúdanos a estar siempre vigilantes, alertas de que ese día, ese momento puede ser en cualquier momento. Ayúdanos a hablar de ti con alegría y con responsabilidad, pero también con gozo, Señor, en las personas amadas que tú has puesto a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea marcada por el arrepentimiento constante, por la santidad y por la lucha contra la carne y el pecado. Ayúdanos, Señor, porque nosotros anhelamos ese día, a estar en el cielo nuevo y en la tierra nueva, donde quiera que sea. Lo que nos importa es que tú estés allí. Un día en que no habrá llanto, dolor, muerte, despedidas, no habrá lamento, donde todo funcione como debió haber sido desde el principio y que tu presencia llene todo y sea todo en todos. Señor, anhelamos ese día en cuando nuestra fe se torne en vista. Cuando ya no tengamos que imaginarnos tu rostro, tu amor, tu presencia y tu gloria, sino que la veamos, la palpamos y sea tan real para nosotros que lo que sea sorprendernos por toda la eternidad. Señor, cuánto anhelamos de ese día. Por eso te rogamos, ven, Señor Jesús. La esposa y el Espíritu dicen, ven, ven, Señor Jesús. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a vivir en tu promesa, que la gracia escandalosa, inmerecida y amorosa de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Hasta aquel día, Señor, en cuando te veamos cara a cara, que la gracia tuya sea suficiente y nos sustente hasta el día que te veamos otra vez. Te amamos, Señor. Te amamos. Ven pronto, Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Invito a ponerse de pie para finalizar cantando este himno.